Adorada, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Drama o comedia? Comedia. Genial, porque no estoy para dramas. No tengo novia. Bueno, llámala como quieras. ¿Es actriz? Después del divorcio, solo sale con actrices. No es actriz. Bueno, amiga, sorpréndeme. ¿Dónde vamos? Vamos a la obra de Romy. ¿Romy y Román? Amiga, si querés, cancelo. No, es que me sorprendió. Es como... Hace 1000 años que no veo a Román. ¿Cómo estás? Bien, pero no me dijiste que era. La invité. Todo bien, si preferís me voy. Soy un boludo. El punto es que son 13 años y no nos conocemos. Boludo, sos mi mejor amigo, sí nos conocemos. Son cosas diferentes, ¿entendés? ¿Y cómo es eso de que vivimos en tiempos diferentes? ¿Qué hijo de puta? Está todo clarito en la obra. ¿Me estás jodiendo? No, todo lo que viste ahí pasó. Muy sorete lo tuvo que contar, ¿entendés? Muchas cosas podían pasar y no pasaron. Y mañana es la última función. Hola. Cari. ¿Ustedes creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Ay, qué pregunta, sí, obvio. Vos sabés que yo me acerqué a vos porque vos me gustabas, ¿no? Vos me gustaste de siempre. De siempre. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Serás mi eterna condena. Serás mi cadena perpetua. Será siempre el mismo pedido. Será siempre la canción. Gabriel, ¿estás bien? Yo voy a pasar el whisky. ¿Alguien quiere whisky? Yo me tomo uno. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Es un placer recibir a Óscar Esteves, guionista y director de la película uruguaya Amores Pendientes, y a la actriz Cecilia Caballero. ¿Jesque o Yesque? Bueno, es Jesque, pero Jesque, acá vale. decimos Yesque. Pero como se tenga que decir, a veces las cosas hay que decirlas como son. Bienvenidos. Gracias por venir. Uno viendo el tráiler de esta película, más allá del título de Amores Pendientes, siente que se va a enfrentar a una de estas comedias románticas donde el amor resulta algo contagioso también en muchos aspectos, ¿no? Y debe ser uno de los contagios más lindos que hay en la vida. Es un poco la idea, que cuando salgan del cine todos estén un poco más enamorados, no solo de la peli, sino de la vida. Y por ahí, pensando o habiendo pensado durante la proyección en algún amor pendiente. Que quién no tiene, ¿no? Que quien no tiene, es tal cual. Y a veces uno se pregunta, es como hasta medio sorpresivo, y me imagino que también tiene que ver con la película. De hecho, en los primeros segundos de la película, la actriz se sorprende de ir a ver la obra con un nombre conocido para ella, que forma parte de su pasado también. Y uno se pregunta si hablamos de segundas oportunidades, terceras oportunidades, o la oportunidad que uno no tomó de pronto en la vida. Porque está también no sé si el término correcto es leyenda, pero la amistad entre el hombre y la mujer existe, no existe, que creo que también, por lo que uno pudo ver, forma parte del argumento. Tiene que ver con la peli. La peli es coral y hay 3 historias de amor que transcurren en paralelo, y unas de unos veinteañeros, otras de unos treintañeros y otras de unos cuarentones. Y en los 3 casos están en distinta etapa de su relación. Segundas oportunidades, gente que nunca se dijo lo que pensaba sobre el otro, y unos que se están conociendo. Y todos tienen algo pendiente por resolver. ¿Cómo son los lenguajes? Te estoy preguntando a ti, Óscar, que trabajas mucho con el teatro también. ¿Qué pasa con el pasar de un lenguaje a otro, no? Porque siempre decimos que cuando el cine uruguayo empieza a dar, yo no sé si sus primeros pasos, pero por lo menos los pasos más populares, por decirlo de alguna manera, uno se encontraba con esa dureza, que no es falta de oficio. El actor de teatro maneja un lenguaje, la cámara te exige otro lenguaje, acá tiene que haber otro ritmo, tiene que haber otra fluidez en lo que tiene que ver con lo que se transmite por parte de los actores, el director, los camarógrafos. Es un todo totalmente diferente. Yo creo que es un tema como para hablar mucho rato, pero el mayor problema no son los actores ni las actrices, sino son los directores. Y es un tema de saber comunicar el lenguaje y saber qué es lo que... y elegir bien el casting, ¿no? Actores en Uruguay hay un montón y muy buenos en todas las generaciones. Entonces, obviamente
en la medida que vamos haciendo también se va generando oficio. Era un país que se hacía poco en audiovisual y ahora cada vez se hace más. Y el generar oficio da experiencia, como en cualquier profesión, el atravesarla nos deja en un lugar bien distinto a el no poder atravesarla. Pero alguien que actúa, alguien que es creíble en primer plano es creíble en teatro. Es verdad. Entonces, las herramientas que se trabajan para cine, que a veces, ya cada vez menos, porque estamos hablando de aquel teatro más declamado y esas cosas que uno encuentra mucha oferta ahora en el Teatro Nacional, donde ve y se sienta en la platea y se siente que está inmerso en algo que es de verdad, que es lo que genera la cámara, ¿no? Uno no le puede mentir a la cámara. Yo siempre digo que las actrices y los actores, cuando les toca un cierto papel, tienen que salir a buscar en una especie de... Es una mezcla rarísima, porque es una mezcla de biblioteca con caja de herramientas, con archivos varios de la vida propia, para poder encarnar un personaje, ¿no? Y a veces uno se pregunta cuánto tiene que uno sincerarse con uno mismo a la hora de llevar adelante este tipo de papeles que además pueden llegar a revolver cosas también en una persona que uno no sabe si quiere o no quiere revolver. Pero como bien decía Óscar, cuando tú te plantás enfrente de la cámara, lo que tenés que transmitir es veracidad. Sí, yo creo que la actuación hace que siempre trabajes con tu material propio, digamos, y eso lo hace más genuino también, ¿no? Entonces, de hecho, un mismo personaje hecho por dos actrices o actores distintos sería siempre bien distinto, porque traemos un bagaje de información nuestra, de nuestra vida, nuestras experiencias, que es lo que volcamos y permitimos, si permitimos que se vea eso, que aflore, eso vamos a linkear con algo nuestro y regalárselo o prestárselo al personaje que estamos construyendo para esa ficción, ¿no? Yo creo que puede ser por momentos doloroso o ¿no? Que uno remueve no sé, pero también es como constantemente es algo que te hace reflexionar, empatizar, sanar, volver a revisar cosas propias también, ¿no? La actuación todo el mundo debería estudiar actuación. Sí, no, pero además es liberador en muchos aspectos, ¿no? También. Es muy liberador. Óscar, tengo entendido que esta fue una película hecha a pulmón. Sí. ¿No? Y hoy en día, para hacer algo, lo que sea a pulmón y conseguir el asociarse, y lo estoy hablando en lo que tiene que ver simplemente con relaciones profesionales y humanas, y convencer a personas para formar parte de un proyecto, lleva un componente justamente de algo que tiene esta película, que es amor, pero no el amor romántico, sino el amor como una fuerza muy grande de compromiso entre las diferentes personas que trabajan en una película. Sí, nosotros, es una película básicamente hecha por un grupo de amigos, que la base, el centro, estábamos atravesando juntos un proyecto teatral que se llamaba Cuestión de Amor, que eran 3 obras de amor que hablaban sobre el amor de distintas temáticas. Bueno, Cecilia dirigía 2 y yo dirigía 1. Y en ese proceso, cuando bajamos de cartel, yo les propuse a los actores que integraban todos los elencos, pues yo ya tenía una idea, yo vengo del audiovisual, era la primera vez que escribía y dirigía teatro, y les dije, si me acompañan, se me ocurrió una peli, y escribí muy a medida para los que estaban y para algunos otros, porque al contar esta historia coral necesitaba como completar los universos de cada personaje. Entonces, la gente que invité también era gente con la que había trabajado profesionalmente o habían estudiado conmigo actuación, y después sumé a técnicos amigos que hace muchos años con los que trabajo, y les dije, miren, está esta posibilidad, y la armamos de una manera que todos la pudimos filmar, la filmamos estirada en el tiempo para que nadie dejara sus otros laburos y esas cosas, pero le metimos, me gusta decirlo, es una película con muy poco o nulo presupuesto, pero con muchísimo recurso humano, recurso talentoso, recursos amorosos también, porque Obvio. Sin el amor de la gente no se podía hacer. Obvio.
¿Qué es lo que pasa con los ritmos que tiene este tipo de lenguaje o género cinematográfico? Sobre todo, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, en un Uruguay que en el cine ha transitado diferentes géneros, pero este es un género muy difícil porque a veces parecería que hay países o industrias con una cierta nacionalidad que tienen el monopolio de este tipo de lenguaje, sobre todo viendo el tráiler donde uno ve que hay un ritmo que se maneja, que en un momento puede ser muy tenso, que en otro momento te afloja, que en otro momento te hace reír. Es decir, la película es todo una línea que fluctúa y de la que uno se tiene que ir, sobre todo en este tipo de temáticas, por lo menos esperanzado. Nosotros, a la hora de escribir el guión, a mí me gusta mucho el género de la comedia romántica, pero me había acercado al cine contando otras historias. En televisión sí había abordado historias que tenían que ver con esto. Y mis referentes son, sobre todo, lo que sé más de referencia es el cine de Richard Curtis, que es el creador de 4 bodas y un funeral, de Notting Hill, de Love Actually, que en cuanto a estructura es como la referente, pues una historia bien coral. Y nada, desde que me acuerdo cuando vi 4 bodas y un funeral por primera vez, dije, algún día me encantaría hacerle un homenaje a esta peli y contar algo por ese estilo. Y bueno, y a la hora de decir, bueno, finalmente me voy a poner a hacer este proyecto, me puse a revisar esas cosas para ver, bueno, temas de ritmo, lenguaje, de los personajes, características, sobre todo en la comedia romántica y en la comedia en general, los personajes secundarios son los que nos dan un poco de picante con el tema del humor. Entonces, atender esas cosas que están ahí, que hay gente que entiende mucho de cómo se hace, que lo ha hecho, entonces a mirar un poco me senté antes y creo que la película eso está siendo una película pero muy uruguaya. En todo sentido, sus personajes son muy uruguayos, hablan muy como nosotros, resuelven a veces los conflictos sentados tomando un mate, pero procurando no desatender ese ritmo. Me interesa eso porque la película viene de ganar un premio en un festival en un país extranjero, donde de pronto cierta terminología autóctona puede llegar a no ser comprendida. O sí, y me imagino que también cuando uno se embarca en un proyecto como este, cuando se embarcan en un proyecto como este, se sabe, o por lo menos uno planifica, aunque sea en un costadito del corazón, decir, esta película la quiero sacar del país para que sea vista en otros países. Y eso también lleva otro trabajo más que de pronto no tenemos en cuenta, el de decir, tratemos de usar un idioma nuestro, un subcódigo nuestro, pero que a la vez sea universal para que quien la vea la pueda disfrutar completamente. Bueno, sí, sí pensé en que quería que la peli tuviera un recorrido, como ya ha tenido en varios festivales, y ojalá siga, y ojalá se pueda colocar en algún lugar tipo plataforma, pero sinceramente no lo consideré sabiendo, dije, no, ellos hablan como nosotros. Y a veces vos ves una peli extranjera, de una cultura bien distinta, y lo que te atrae es eso. Estuvimos en el Festival del Fin del Mundo en Ushuaia, el Festival Internacional, y tuvimos la suerte de ir, y nos decía un director argentino, un colega, estaba viendo la peli y dijo, esto es argentino, ¿no? Y en determinado momento dicen chuponear, y miró así, porque ellos dicen chapar, y como encontrando en lo uruguayo la diferencia. Y me parece que no tenemos que preocuparnos tanto desde el audiovisual en hacer algo que sea universal, porque creo que ese es un error, entrar al mundo tratando de competir con otras, sino mostrarnos lo más genuinos posible, lo más autóctono, contando nuestras propias historias. Esa es mi visión, no quiere decir que sea la... A veces cuando uno se enfrenta a este tipo de películas también piensa en cuán, capaz que el término está mal usado, pero cuánta responsabilidad tienen ciertas películas y las artes en romper mandatos o en romper lo que está establecido. Sobre todo cuando ya los cuarentones no son tan veteranos como cuando de pronto nosotros éramos chicos, ¿no? Pero sí se entiende todavía desde
subsectores de la sociedad que la vida ya está hecha y que si vos no jugaste todas las cartas hasta cierta edad, el partido ya está perdido, seguí viviendo como puedas hasta que te mueras. Y uno, vuelvo al principio de esta conversación, ¿no? Cuán esperanzadora es una película como esta, no solamente para ir a verla con amigos o con pareja o lo que fuera, sino la gente que va sola, que tiene la costumbre de ir sola al cine y que le puede llegar a despertar. Yo no te digo que vayan a cazar el teléfono y llamar a nadie, pero te estoy hablando de lo que uno se lleva muchas veces de cuando va a ver una obra de teatro, una película o escucha una simple canción también, ¿no? Sí, sí, nos ha pasado en algunos lugares, algunos cines que fuimos a presentarla, que tuvimos la chance de hablar un poquito con el público y eso, de que nos damos cuenta de que distintas generaciones se sienten identificadas, ¿no? Más grandes también, incluso 50, 60, o sea, como que todo el mundo toma algo de la película y se lo lleva y lo atesora, ¿no? Igual no recomendamos nunca que lleguen a llamar a nadie por teléfono. No, 24 horas para Eso pensarlo. no lo recomendamos. Yo cuando lo dije, quiero dejar bien claro que no dije que lo hagan. Pero bueno, pero realmente les quiero decir que es un placer no solamente conversar con ustedes y agradecerles la visita y la conversación, sino saber que, bueno, que el cine uruguayo en general sigue creciendo, es valorado en el exterior como este premio que reciben ustedes, y el hecho también de que se diversifiquen las temáticas y que podemos disfrutar de una buena comedia romántica a la uruguaya aquí en nuestro país. ¿Dónde podemos ir a ver la película actualmente? Está en Movie, en Live. En Live está en Alfa y Beta y en 21, en Cinemateca y en la Sala B de la Nelly Goitiño. Amores Pendientes es el título de esta nueva película uruguaya. Estuvimos conversando con su director Óscar Esteves y con Cecilia Caballero Jesque, como se dice. Gracias por la visita y por la conversación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.